Buenas tardes o buenos días a todos. Mi nombre es Mauro Daniel Mesa Zamora. Mi número de control es 17210602. Vengo de la carrera de Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Tijuana y estoy llevando la materia de patrones de diseño de 4 p.m. a 5 p.m. Bueno, en esta ocasión les voy a mostrarles la plantilla general sobre un patrón que no hemos visto durante el semestre de patrones de diseño, que se llama el Patron State. Y espero que les va a gustar este video. Y eso es lo que les mostraré, el contenido, lo que va a contener a continuación, lo que es el Patron State. Entonces, bueno, aquí les muestro el temario, lo que veremos, lo que son el concepto del Patron State, lo que es la motivación, la aplicabilidad, la estructura, lo que es el modelo UML del Patron State, lo que son los elementos, los participantes, las colaboraciones, las consecuencias, la implementación, las ventajas y desventajas del Patron State. Y un ejemplo que vamos a ver es usar este patrón con un modelo UML junto con un código hecho en C#. Bueno, entonces pues ya mejor dicho, entonces, ¿qué trata el Patron State? Bueno, como este patrón pertenece ¿cómo se dice? A la categoría de este tipo de comportamiento, los patrones. Este Patron State, esto va a permitir que un objeto altere su comportamiento cuando su estado interno puede cambiar. Y es cuando el objeto parecerá cambiar de clase. Aquí, bueno, pues les muestro esta imagen ahí, cómo va a estar cambiando los estados tiempo por tiempo. Que todos los objetos cada vez están alterando su comportamiento cuando cada uno de sus estados cambian y pues el objeto quiere cambiar de clase. Por eso así se trata el concepto del Patron State, donde que permite que un objeto va a alterar su comportamiento que está haciendo cuando su estado interno esté cambiando y el objeto parecerá cambiar de clase. Bueno, ahora es lo que es la motivación del Patron State y cuál es. Bueno, aquí les muestro este ejemplo, lo que es este diagrama. O sea, son de los elementos que representa el TCP State. La conexión TCP, lo compone los estados concretos, TCP establecido, los TCP escuchando o será, son como varios estados, pero pues se considera una clase de conexión TCP que representa una conexión de red, y es cuando un objeto conexión TCP, esto puede estar en uno de varios estados diferentes establecido, escuchando o será. Pero cuando un objeto conexión TCP recibe peticiones de otros objetos, esto quiere decir que va a responder de forma diferente dependiendo de su estado actual. Por ejemplo, el efecto de una petición abrir depende de si que la conexión está en su estado será o en su estado establecida. Por eso el Patron State describe como conexión TCP, que sería de acá, puede mostrar de un comportamiento diferente en cada estado. Pero por la idea clave de este patrón, obviamente, es de introducir una clase abstracta llamada estado TCP, que está conectado desde el conexión TCP, lo que sería el estado TCP. Esto de la idea clave, pues es esto de la clase abstracta llamada estado TCP. Esto ayuda para poder representar los estados de la conexión de red. Y pues obviamente la clase estados TCP de tal manera de que va a declarar una interfaz común a todas las clases que pueden representar de diferentes estados operacionales. Obviamente las subclases del TCP implementan el comportamiento específico del estado. Por ejemplo, las clases establecida y TCP cerrado, las dos clases de ellos implementan el comportamiento particular de los estados establecida y cerrada de conexión TCP, que sería
esto que va a estar cambiando, no por su comportamiento particular del conexión TCP. Además, bueno, obviamente la clase conexión TCP puede mantener un objeto de estado, también como se conoce como una instancia de una subclase de estado TCP que representa el estado actual de la conexión TCP. Obviamente la clase TCP delega en este objeto de estado de todas las solicitudes específicas del estado. Además, conexión TCP utiliza su instancia de la subclase que es el estado TCP. ¿Y para qué lo ocupa? Bueno, el estado TCP, que es como subclase, es para realizar operaciones particulares al estado de la conexión. Y desde cada vez que la conexión va a estar cambiando estado tiempo por tiempo, el objeto conexión TCP cambia el estado que utiliza. Cuando la conexión pasa de establecida a cerrada, lo que va a hacer de ahí conexión TCP va a sustituir su instancia, lo que ya sería del TCP, o sea, su instancia TCP establecida por unas TCP cerrada, por lo que se llaman estos dos componentes acá abajo, que van a estar todos sustituidos, o sea, el TCP establecida por una TCP cerrada, lo que va a ser todo sustituido por la conexión TCP que les expliqué, pues a que la conexión TCP va a sustituir su instancia TCP establecida por una instancia de TCP cerrada. Es decir, ya sustituyó todo el TCP establecido por una TCP cerrada, ya una vez que esté todo hecho por la conexión TCP. Entonces, pues bueno, ahora pues les explicaré lo que son dos casos, lo que sería la aplicabilidad del patrón state. Esto quiere decir que en estos dos casos, cuando queremos utilizar el patrón state en cualquiera de los siguientes casos, son los siguientes. El comportamiento de un objeto, pues como se menciona, el concepto no va a depender cómo son sus comportamientos, no depende de qué estado tiene el objeto y que debe de cambiar su comportamiento en tiempo de ejecución, pero todo va a depender del estado, ¿no? O sea, siempre todo cambia, ¿no? Por sus comportamientos del objeto, cómo está su estado, establecidas, cerrado, o simplemente escuchando, pues, o sea, así va el primer caso del patrón state, que el comportamiento de un objeto depende de su estado y cada vez más debe cambiar su comportamiento diferente, pero al momento de ejecutar, pero dependiendo del tal estado, ¿no? Bueno, el otro caso del patrón state, es cuando las operaciones tienen grandes declaraciones condicionales de varias partes, que todo va a depender del estado de objeto que les mencioné en el primer caso, todo dependiendo del estado de tal objeto, ¿no? O sea, no del estado, sino también dependiendo del estado de objeto. Pero obviamente tal estado, ¿no? Suele estar representado por una o más constantes enumeradas, pero desde menudo, ¿no? Que varias operaciones contienen esta misma estructura condicional. El patrón state pone cada rama de la condicional en una clase separada, no es separada. O sea, esto quiere decir que va tratar desde que el estado del objeto como un objeto, o sea, su propio estado del objeto como un objeto en sí mismo, que puede variar independientemente de otros objetos, no de estado, sino de otros objetos, ¿no? Por eso así trata el segundo caso cuando se aplica el patrón state, ¿no? Que esto va a permitir tratar el estado del objeto que como un objeto en sí mismo, que puede variar independientemente de otros objetos. Bueno, aquí aquí sería la estructura, lo que es el modelo UML, la estructura del patrón state. Aquí tenemos los componentes, es el estado, es el contexto, está conectado todo junto al estado, que tiene el método de handle.
Aquí el contexto tiene el método de solicitud y acá abajo son los estados concretos que ambos de ellos, o pues ya sea dos o tres estados concretos, cualquiera de ellos contienen el método handle. Entonces, para un modelo de un ML de pattern state, tiene su estado, su contexto y sus dos estados concretos. ¿De qué tratan? De estos componentes que contiene este diagrama UML, que es el estructural. Bueno, les voy a decir cómo son de contexto, estado y subclases de estado concreto. Bueno, primeramente, para el contexto, obviamente, entonces, tiene dos puntos, que es la conexión TCP que les mencioné. Primero, define la interfaz de interés para los clientes. Segundo, es el que mantiene una instancia que les mencioné anteriormente, que mantiene una instancia de una subclase estado TCP, que obviamente que va a definir el estado actual que aquí, ¿no? Que les mencioné, ¿no? Que esto va a definir del estado actual, ¿no? Que es lo que va a estar definido con la conexión TCP, que sería del contexto. Mientras que todo va a mantener la instancia, que mientras que todo esté bien, la instancia del estado de la subclase estado TCP, que es esto, que tiene el método handle, esto va a definir cómo será su estado actual. Bueno, pues con respecto al estado TCP, pues es el que va a definir una interfaz. ¿Y para qué es esto? Pues es para encapsular comportamiento asociado a un estado particular del contexto. Eso que yo les decía, ¿no? Que va a estar definiendo una interfaz para encapsular qué comportamiento tiene el contexto. Esto va a estar cambiando, ¿no? Dependiendo cómo es su estado y su comportamiento del estado, pues a él que va a encapsular qué comportamiento tiene al estado particular del contexto. Y las subclases, ¿no? O sea, que son estos dos cuadritos, ¿no? Ya sea que puede contener dos estados o tres estados concretos. Cada una de las subclases va a implementar un comportamiento asociado a un estado de contexto, lo que sería aquí esto. Esto va a asociar a un estado de contexto dependiendo, ¿no? Cómo son su comportamiento, ¿no? De los estados de las subclases de establecida, escuchando, y será que les mencioné en la parte de motivación, ¿no? Que cada una de las subclases va a implementar un comportamiento que va a estar haciendo a un estado del contexto. Bueno, aquí estos son 4 puntos. Lo que es las colaboraciones del patrón state, que sería primeramente el contexto va a delegar las solicitudes, lo que está haciendo del estado al objeto estado TCP, pero actual. Un contexto puede pasarse a sí mismo como argumento al objeto del estado que gestiona la solicitud. Esto quiere decir que esto va a permitir que al objeto del estado va a poder acceder al contexto, pero solamente si es necesario. El contexto es la interfaz principal para los clientes, ¿no? Que los clientes pueden configurar un contexto con objetos del estado. O sea, una vez que está configurado un solo contexto, sus clientes no tienen que tratar con los objetos del estado directamente, ¿no? O sea, que el contexto puede ser eso o los subclases del estado TCP. Todo va a depender o decidir qué estado puede suceder a otro y bajo qué circunstancias, ¿no? O sea, todo va a depender, ¿no? Cómo son, qué estado va a poder ocurrir, pues. O bajo circunstancias. Luego sería las consecuencias del patrón state. Tienes tres consecuencias. Localizar el comportamiento específico del estado y particiona el comportamiento para diferentes estados. Hacer explícitas las transiciones de estado y los objetos de estado pueden ser compartidos. Son 3 consecuencias que lo que hace el patrón state. Bueno, primeramente para el primer consecuencia, localiza el comportamiento específico del estado y particiona el comportamiento para diferentes estados.
Esto quiere decir que el patrón state va a poner todo el comportamiento asociado a un estado particular en un solo objeto, dado que todo el código específico del estado vive en una subclase de estado, ¿no? Que se pueden estar añadiendo, agregando fácilmente nuevos estados y transiciones, creando, definiendo nuevas clases. Una alternativa es utilizar valores de datos para definir qué estados internos y hacer que las operaciones de contexto puedan comprobar los datos explícitamente. Pero entonces lo que se tiene que hacer es declarar condicionales o de casos similares dispersas por toda la implementación de contexto y añadir un nuevo estado para poder requerir cambiar varias operaciones, lo que complica el mantenimiento. Y esto el patrón state va a evitar este problema, pero aunque puede introducir otro, también lo que puede ser la razón es distribuir el comportamiento de los diferentes estados entre varias clases del estado, y esto aumenta el número de clases y es menos compacto que una sola clase. Pero esta distribución es realmente buena si hay muchos estados que de otro modo necesitan grandes declaraciones condicionales. Bueno, para el segundo consecuencia es cuando un objeto define su estado únicamente en términos de valores de datos internos, es decir, sus transiciones de estados no tienen una representación explícita, solamente aparecen como asignaciones de algunas variables, y la introducción de objetos separados para diferentes estados hace que las transiciones sean más explícitas. Además, estos objetos de estado pueden obviamente proteger al contexto de estados internos inconsistentes, porque las transiciones de estado son pues atómicas. Desde la perspectiva del contexto ocurren al volver a enlazar una variable, pero no varias de ellas. Y el tercer consecuencia de los objetos de estado pueden ser compartidos si los objetos de estado no tienen variables de instancia, es decir, de que el estado pueden representar que representa que está codificado completamente su tipo, y los contextos pueden compartir un objeto de estado. Bueno, aquí son varios puntos lo que son la implementación del patrón state. Primeramente el patrón state tiene estos puntos para tener una buena implementación. Primero, decidir qué clase va a actuar como contexto, y puede ser con una clase existente que ya tiene el código dependiente del estado, o una nueva clase si el código específico del estado está distribuido a lo largo de varias clases. Segundo punto es declarar la interfaz de estado, aunque puede replicar todos los miembros declarados en el contexto, y solo se va a centrar en los que pueden contener comportamientos específicos del estado. Y luego para el otro punto es para crear un estado para cada estado actual, es de crear una clase derivada de la interfaz de estado, y después de repasar los métodos de contexto y extraer todo el código con tal estado para meterlo en la clase bien creada. Al mover el código de la clase estado, puede ser que se descubra dependiendo de los miembros privados, y hay tres soluciones. Una es hacer públicos esos campos o métodos. Segundo es convertir el comportamiento que se va a estar extrayendo para poder ponerlo en un método público en el contexto e invocarlo desde la clase de estado, y esto va a ser desagradable pero rápida, y siempre se puede arreglar más adelante. Y la tercera solución es anidar las clases de estado en la clase contexto, pero solamente si en nuestro lenguaje de programación puede soportar esas clases anidadas. Luego, el otro punto es la clase contexto podemos añadir un campo de referencia del tipo interfaz de estado y un modificador setter, que es con ese ser público, pero que permite sobreescribir el valor de ese tal campo, ¿no? Está sobreescribiendo lo que hace. Y luego tenemos que volver a repasar el método del contexto y sustituir los condicionales de estado vacíos por llamadas a métodos correspondientes a lo que está haciendo del objeto de estado. Y el otro punto es para cambiar el estado del contexto. Lo que se va a hacer es poder crear una instancia de una de las clases de estado, no todas, pero una de las clases de estado, y pasarlo a la clase contexto, ¿no? Eso se puede hacer dentro como la propia clase contexto en varios estados o en el cliente, y eso se haga de una forma u otra. De todas maneras, la clase se vuelve dependiente de la clase de estado concreto
más que instanciar, pues. Aquí unas ventajas y desventajas de este patrón state. Bueno, primeramente el principio de responsabilidad única, eso va a organizar relacionado con estos estados particulares en clases separadas. La segunda ventaja es de principio de abierto cerrado. Esto va a introducir nuevos estados, pero sin cambiar de estados, clases de estado existentes o la clase en contexto. La tercera ventaja es simplificar el código del contexto, eliminando voluminosos condicionales de máquinas, pero de estados. Pero una desventaja del patrón state es aplicar el patrón. Obviamente puede resultar excesivo, ¿no? Si una máquina de estado solo tiene unos pocos estados, o bueno, raramente, por eso es importante estar cambiando esos estados, nuevos estados, sin estar cambiando clases de estados, todo, pero todo va a depender de los compartimentos que está haciendo este patrón state. Bueno, aquí tengo un ejemplo, lo que es una problemática del patrón state. Esto es un problemática, lo que es el estado de un semáforo. Aquí tengo mi clase semáforo, lo que tiene sus dos métodos, lo que es el set estado, es el que va a establecer el estado, mostrar. Aquí tengo una clase de abstracto de estado semáforo con su método void mostrar, y aquí son los tres estados de contexto, que son tres estados que está haciendo el semáforo: estado verde, estado naranja y estado rojo, que son los tres estados lo que hace de un semáforo de tráfico. De estado verde es de ir, naranja es espacio y rojo es parar, ¿no? Que todos los carros deben de parar hasta que se pasen los otros carros. Por eso es esta problemática sobre lo que es un estado de un semáforo. Y a continuación les mostraré en C# un ejemplo de lo que es este código del patrón state, lo que estoy refiriéndome. Bueno, ahora lo que sigue es de mostrarles el código, lo que es el desarrollo del patrón state, que ya les mostré del diagrama como es una problemática de un semáforo. Ahora les mostraré primeramente lo que son las clases. Primero aquí tengo una clase semáforo. Aquí está declarado de private estado semáforo con OBG, con un nuevo campo se llama OBG estado semáforo. ¿Cómo va a estar el estado? Bueno, aquí está declarado un constructor de semáforo, donde va a crear de un objeto de tipo semáforo que al momento va a estar instanciado, que va a quedar por defecto en estado verde. Es decir, des.objeto estado semáforo igual a new estado verde. Aquí se declara un método de set estado, es decir, que es para establecer el estado del semáforo con el objeto estado semáforo, y ahí se declara des.obg estado semáforo igual a obg estado semáforo, ¿no? O sea que esto posteriormente va a estar cambiando otros dos veces su estado, y se va a observar que en la propiedad estado actual del semáforo va a quedar registrado del estado del mismo en todo momento, ¿no? Lo que va a estar cambiando, ¿no? Lo que va a estar el estado. Aquí se declara el método de mostrar, es donde se va a mostrar el estado, lo que está el semáforo, es decir, public void mostrar, y aquí se declara des.obg estado semáforo mostrar. Esto es lo que ya sería la clase de semáforo. Pero como es el estado, clase estado semáforo, bueno, aquí está declarado, aquí les voy a mostrar, es una clase lo que es el estado semáforo. Es simplemente nomás es la clase abstracta, lo que es el estado semáforo. Aquí tengo una clase abstracta de estado semáforo, pero un nuevo método que es public abstract void mostrar. O sea que esto quiere decir que este método va a estar creando las clases que van a estar heredando de esta. Por eso hasta aquí está declarado como variable private estado semáforo, que es esta clase con su campo de obg estado. Y por eso aquí se declara la clase abstracta de estado semáforo. Pero ¿cómo son sus estados de colores? Bueno, aquí les mostraré cómo son los colores, que es primero los tres estados: verde, naranja y rojo. Esta es la clase de estado verde, que va a estar implementado con el estado semáforo que les mostré aquí, con su método
abstracto respectivamente, que va a estar, bueno, creando las clases que va a estar heredando. Bueno, este es el constructor de estado verde. Bueno, este es el método que se va a override, que es donde va a mostrar, esto va a mostrar el mensaje al momento cuando está el semáforo verde, ya se les va a mostrar mensaje por pantalla. Luz verde, o sea, que ya es de ir, pues luz verde es ir. Por eso aquí se declara este método override de mostrar cuando muestra el mensaje cuando ya el semáforo ya está en luz verde. Por eso así este método de override mostrar mensaje luz verde. Y así lo mismo va a estar con los otros colores. Por ejemplo, la clase de estado naranja implementado con la clase abstracta de estado semáforo con su constructor respectivo public estado naranja. El método de override de mostrar cuando va a mostrar el mensaje que el semáforo ya está en luz naranja. O sea, quiere decir el luz naranja está, bueno, es despacio cuando los carros y gente tienen que caminar despacio al momento cuando ya próximamente va a estar el semáforo de rojo. Cuando se van a parar los carros y gente van a parar hasta que ya pasen los otros carros del otro lado. Por eso así se va a aclarar el mensaje de luz naranja. Pero como es el estado rojo, bueno, aquí tengo mi clase estado rojo implementado con la clase abstracto de estado semáforo. Aquí tengo mi constructor de estado rojo. Y obviamente aquí tengo el método override. Override voy a mostrar public override voy a mostrar, y aquí va a mostrar el mensaje por pantalla al momento que se va a parar el semáforo. Es decir, que el mensaje cuando el semáforo está en luz roja, cuando los carros y gente tienen de parar hasta que todos los otros carros y gente pasen por el otro lado. Entonces, nuevamente son los tres estados. Luz verde es de ir, que todos los carros y gente pueden irse sin precauciones. Pero cuando está en luz naranja es de que toda la gente y carros deben de caminar despacio, porque a lo mejor el estado rojo se va a detener, pues al momento que la gente y vehículos van a detener en un lado y dejar que los carros pasen. Pero cuando está en semáforo rojo es de parar, es de que la gente y vehículos del primer parte deben esperar hasta que los otros carros y gente pasen por el otro extremo. Por eso así son los tres estados que va a contener un semáforo, luz verde, naranja y rojo. Por eso todos los tres estados contienen en un estado, todos de un estado de un semáforo de tráfico o de calle. Bueno, una vez que ya les mostré estas clases, 5 clases abstractos y métodos ya implementados, todo lo que resta es de ponerse esta clase main. Aquí tengo mi main, aquí tengo aquí tengo mi clase semáforo, que esta va a contener con un objeto de obj semáforo que va al momento que va a estar instanciado, que va a quedar por defecto en nuevo semáforo. Y aquí este método de mostrar obj semáforo mostrar cuando es el semáforo verde, aunque va a mostrar el aviso por defecto, y cuando es verde quiere decir que no hay alerta, que todos los carros y gente, como les mencioné, pues ya pueden irse. Pero cuando es el estado de naranja, obviamente es obj semáforo.set establecer estado naranja. Es cuando el estado de semáforo naranja, como les mencioné, que deben de ir despacio. Y si es rojo, pues todos los carros y gente deben de parar hasta que toda la gente, toda la otra gente y vehículos por otra parte crucen con el método de obj semáforo.mostrar. Nuevamente otra vez, verde no hay alerta. Luz naranja alerta que todos deben de ir despacio. Pero rojo es de parar hasta que todos se cruzan. Entonces, pues ya aquí está el resultado, lo que son los tres estados, lo que contiene luz verde, luz naranja y luz rojo al momento que es el estado del estado de un semáforo. Por eso les mencioné aquí esta clase,
que posteriormente, aunque estemos cambiando varias veces el estado, y se observa que sus propiedades de semáforos van a quedar todos registrados el estado del mismo momento, y se van a crear todos los métodos que estemos implementando para crear un semáforo con los 3 colores, más bien los 3 estados. Bueno, así se corre este programa de luz verde, naranja y rojo, los 3 estados, lo que contiene un semáforo. Bueno, aquí ya les mostré este ejemplo del patrón state, que ya es cómo es el estado de un semáforo. Lo que va a tener su estado semáforo, y sus 3 estados de son los colores que contiene un semáforo, y ahí muestra el resultado ya lo que es el estado de un semáforo con el patrón state. Bueno, entonces por el momento sería todo por mi parte. Aquí están las referencias. Cualquier duda o comentario me lo hagan saber. Lo que ya es todo lo que es el video del patrón state. Si no hay dudas o preguntas, entonces ya sería todo por mi parte. Lo que les mostré, la plantilla general del patrón state. Ya les mostré todo lo que es la información teórica, lo que trata. Lo que es un ejemplo de una problemática del modelo de la problemática, lo que es un estado de un semáforo con este patrón state, con las 5 clases, con este modelo y con este código que les mostré, las 5 clases, que el semáforo, estado verde, estado naranja, estado rojo, y con el programming, y así les mostré este resultado, lo que son todos los, cómo se corre un programa de cómo es el patrón state, que es el único patrón que no hemos visto en todo el semestre, lo que es de la materia de patrones de diseño. Pues hasta aquí lo voy a dejar. Pues cualquier duda o comentario me lo hagan saber. Por eso aquí esto ya es el código C#, por lo que les mostré anteriormente, todos los conceptos posibles para poder implementar y hacer el código posible, lo que es el patrón state. Bueno, si ya no hay comentarios o dudas, bueno, si tienen dudas igual me lo hagan saber, y si no, aquí mi nombre es Mauro. Pues sería todo por mi parte. Gracias por su atención.